Nada, continuamos. Tenemos aquí a Enrique Couto, que es licenciado en Administración de Empresas y tiene un máster en Finanzas, pero que le conocéis por ser el creador, junto con Enrique Fonseca y Alberto Rodríguez, de Visual Politics. Yo doy por hecho que conocéis todo Visual Politics y si no es el caso, cuando tengáis la opción, buscarlo porque realmente merece la pena. Y nada, estamos pendientes de lo que nos tengan que contar. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias al Instituto una vez más por haberme invitado. El año pasado pues no se pudo celebrar, pero bueno, retomamos la senda y además veo que hay muchísima gente. Me han dicho que lo estáis pasando muy bien y que estáis bastante cansados. O sea, que eso es que señal de que está saliendo todo muy bien. Bueno, cuando Irune me propuso este tema, la primera reacción que tuve, y que es la que seguramente todos esperamos, es que contemos y hablemos en este rato sobre lo bien que van las cosas en el mundo, ¿no? ¿Tenemos menos conflictos internacionales que nunca? Y la respuesta obvia parecería decir que sí, ¿no? Es decir, os voy a hacer una pregunta. A ver, se me ocurre. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis en cuenta o se os ha pasado por la cabeza participar en un conflicto militar? Servir a vuestro país activamente en un conflicto militar. ¿Lo creéis probable? ¿O posible? Bueno, pues la verdad que hay más gente de lo que pensaba. Pero bueno, aún así la inmensa mayoría... ¿Cuál, perdona? Somos patriotas. Bueno, pero una cosa es ser patriota y otra cosa es plantear que en un escenario de tiempo relativamente corto tu país se va a ver envuelto en un conflicto militar y que vas a tener que servir en armas, que son cosas muy diferentes, ¿no? Hoy en día, en 2021, afortunadamente, podemos ser patriotas sin tener esos escenarios en cuenta, ¿no? Bien, y lo cierto es que sí, vivimos en un mundo que durante las últimas décadas se ha integrado muchísimo, tanto comercial como socialmente. Hoy la movilidad internacional es muy fácil, es relativamente seguro moverse por todas partes, los trámites administrativos más o menos están ya coordinados, todo resulta relativamente sencillo, ¿no? En la inmensa mayor parte del mundo. Y podemos decir que nuestra percepción es que cada vez hay menos conflictos, que cada vez hay menos violencia y menos víctimas mortales, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esto es lo que nos dicen los datos, ¿no? En este caso, bueno, los datos de All World in Data son muy claros, ¿no? Si medimos el número de víctimas mortales de personas fallecidas en conflictos militares, lo cierto es que durante las últimas décadas se ha reducido sustancialmente. Si medimos el número de personas que han fallecido víctimas por atentados terroristas, vemos que también el número se ha venido reduciendo durante las últimas décadas. Prácticamente, si miramos incluso los indicadores de crimen, vemos que la violencia y los actos vandálicos y criminales se han reducido sustancialmente. Entonces, claro, esto pues, nos puede llevar a pensar que todo está razonablemente bien, ¿no? Y un poco entiendo que es la idea que Irune me quiso trasladar con la selección de este tema. Vamos para adelante, Pablo. De hecho, es una percepción general. Si todos los líderes políticos occidentales tienen esta percepción. Es decir, el propio Barack Obama fue muy claro en 2016 ante Naciones Unidas cuando pronunció, bueno, pues esta célebre cita, ¿no? Nuestro orden internacional ha tenido tanto éxito que damos por hecho que las grandes potencias ya no luchan guerras mundiales, que el final de la Guerra Fría terminó con la sombra del Armagedón nuclear y que los campos de batalla de Europa han sido reemplazados por una unión pacífica. Pero realmente no es solo Barack Obama. Lo hemos visto también con Donald Trump, lo vemos con Joe Biden, lo vemos con todos los líderes europeos. De hecho, por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, apenas tiene ya relevancia política en los grandes titulares. Es decir, ha pasado de ser una de las organizaciones políticas más importantes, una de las organizaciones donde se condicionaba la actualidad internacional, a prácticamente tener una escasa relevancia, ¿no? Y de hecho, el único debate que nos llega de la OTAN es realmente si los países europeos cumplen con el porcentaje de PIB de gasto militar, pero muy poquito más. Y es que todo esto ha pasado a un segundo orden. De hecho, si vemos todos los estudios sociológicos y medimos las preocupaciones principales de la sociedad occidental, vemos que realmente el problema de supervivencia o de conflictos militares o de conflictos internacionales no existe, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo esto parece que ha pasado de largo. Y de hecho, tenemos motivos para celebrar este enorme éxito. Sin ir más lejos, en septiembre del 2020, todos fuimos capaces de presenciar un acontecimiento histórico. Y es que fue la entrada en vigor de los acuerdos de Abraham, los acuerdos entre Israel y las principales potencias árabes, ¿no? Primero Emiratos Árabes, luego también Omán y Kuwait, y bueno, ahora ya con una relación fluida con Arabia Saudita. Es decir, incluso
cuando hemos vivido recientemente un conflicto o un choque militar entre Israel y la organización Hamás en la Franja de Gaza, los países árabes no han condenado a Israel, no han criticado a Israel, no han acudido, ¿no?, en ayuda de Gaza, sino todo lo contrario. Lo que hemos visto en el último mes es que poco a poco las relaciones entre Israel y los países árabes están creciendo sustancialmente, especialmente con Emiratos Árabes, ¿no? Hay visitas oficiales, el actual ministro de Exteriores ha viajado ya y futuro primer ministro de Israel acaba de desplazarse a Emiratos Árabes, ya las dos aerolíneas vuelan entre ambos países, el Fondo Soberano de Abu Dhabi está realizando importantísimas inversiones en Israel en el campo de la tecnología y en el campo militar. Es decir, esto, que era uno de los conflictos que históricamente más calientes han estado y que más riesgo de guerra siempre han generado, ya ha desaparecido. Y todo lo hemos podido vivir hace escasamente unos meses, ¿no? Y es que realmente, claro, cuando hablamos con autores, cuando leemos autores, cuando vemos los datos, los números, ¿por qué está cambiando todo esto, ¿no? ¿Por qué cada vez hay menos, supuestamente hay menos violencia, menos conflicto, menos amenazas en el mundo? Claro, es porque durante las últimas décadas las cosas han ido bastante bien, han ido muy bien. Nosotros somos una generación que está disfrutando la mayor prosperidad que jamás el mundo haya conocido, ¿no? En la situación pre-COVID, por ejemplo, en 2018 se produjo un acontecimiento histórico. Todas las instituciones internacionales son estimaciones, evidentemente pueden tener un sesgo y un margen de error, pero bueno, la realidad no andará muy lejos. En 2018, las instituciones internacionales, como la Brookings Institution o el Banco Mundial, determinaron que por primera vez en la historia, por primera vez en toda la historia de la humanidad, la condición de pobreza era algo extraño, era algo minoritario. Determinaron que desde 2018 la mayor parte de la población mundial ya pertenece a las clases medias. Y esto es algo que no tiene precedentes. De hecho, la situación pre-COVID, el registro era tal que cada segundo una persona dejaba la pobreza extrema y cada segundo 5 personas se incorporaban a la clase media. Esto supone que cada año 160 millones de personas se incorporaban a la clase media, un país del tamaño de México. Claro, si al final tenemos más poder adquisitivo, tenemos más estudios, conocemos otras culturas de primera mano, tenemos más movilidad internacional, tenemos incentivos diferentes, porque al final tenemos bienes patrimoniales, el estar dispuesto a sacrificarlo todo por pegarnos con nuestros vecinos ya empieza a ser algo más costoso, ¿no? El coste de oportunidad crece sustancialmente. Y esto es, en cierta medida, lo que puede explicar pues, esa senda de reducción de conflictos militares, de amenazas percibidas. ¿Cuándo fue la última vez que dos grandes potencias entraron en combate? Hace ya décadas, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial no hay dos grandes potencias que directamente se han enfrentado. Cuando China se enfrenta con Estados Unidos en la península de Corea, no podríamos decir que China era una gran potencia, pero bueno, podemos decir que ese fue el último ejercicio militar, si no la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. Y realmente esto es algo muy positivo. Bien, hasta aquí. Esto es la introducción, hasta aquí. Esto es lo que Irune me había un poco pedido que os contara. Bueno, pues ya os lo he contado. Entonces, ahora lo que sí que me gustaría es aprovechar este ejercicio, no porque no sea cierto, esto es estrictamente cierto, pero creo que es algo que todos conocemos. Entonces, a mí se me ha ocurrido aprovechar esta sesión para tratar de ir un poquito más allá, para hacernos algunas preguntas, para que todos nos cuestionemos realmente dónde nos encontramos y qué futuro queremos construir entre todos, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra aportación si creemos que las cosas están funcionando o no están funcionando? Si hay amenazas o no hay amenazas. Para el que quiera seguir indagando en lo bien que van las cosas, pues la obra de Steven Pinker, por ejemplo, pues os lo va a detallar con comparativas históricas mejor que nadie, con lo cual os remito directamente, pues yo creo que la fuente más destacada al respecto, ¿no? Pablo, vamos adelante. Pero os decía que hasta aquí, porque hay otra realidad. ¿Sabéis cuántos conflictos militares hay en este momento activos en el mundo? ¿3 o 4? 54, sí, es verdad, eso me ha fallado, Pablo, ahí no nos hemos cocinado bien. Yo soy un mandado. 54 conflictos militares activos en el mundo. De hecho, es junto al año 2016 el mayor registro de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente vivimos en un mundo donde cada vez hay menos guerras y donde cada vez hay menos conflictos. Sin embargo, lo cierto es que si hablamos de enfrentamientos armados, estamos en los mayores registros en décadas. Y esa es una percepción que creo no tenemos. Es verdad que todos estos conflictos, como podéis ver en el mapa,
tienden a concentrarse en regiones que han quedado más excluidas del proceso de globalización o de intercambio de flujos comerciales, de flujos financieros, es decir, de integración en la economía mundial. Pero esta es la realidad que vive una buena parte del mundo, y es que las guerras no han desaparecido, los conflictos militares no han desaparecido. Y hay varios estudios bastante interesantes, y algunos de ellos, por ejemplo, de altos oficiales del Pentágono, que apuntan a que si bien los datos mostrados por Steven Pinker o Walling Data son correctos, hay que hacer varias matizaciones. Lo primero es que es cierto que se ha reducido el número de fallecidos en conflictos armados, pero realmente no porque haya menos guerras o menos enfrentamientos, sino porque ha mejorado sustancialmente la medicina militar, la capacidad de transporte y evacuación y, muy importante también, el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, en la guerra hispano-cubana del año 1898, durante una campaña de 6 semanas, fallecieron en combate 260 hombres, pero otros 3.200 fallecieron por enfermedades de las cuales padecían por los entornos en los que se desarrollaba la contienda. Y esto es algo habitual en la historia que ahora ha desaparecido. Incluso en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial empiezan a cambiar las cosas, pero lo cierto es que en el campo de batalla fallecían muchísimos soldados precisamente por las enfermedades y por ejemplo, la mala praxis médica o por la incapacidad de evacuación que hoy tenemos. Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque los datos nos pueden engañar, pero las amenazas existen. En las últimas 3 décadas, ¿sabéis cuántas campañas militares ha protagonizado Estados Unidos? Las últimas 3 décadas, los últimos 30 años. Campañas militares. ¿Cuántos conflictos militares activos ha desarrollado Estados Unidos? Yo creo que Trump también ha aprobado alguna campaña militar. No, campañas activas. Campañas activas, movilización de tropas, acciones de ataque, despliegue de unidades. 34 en los últimos 30 años. 34 acciones de campaña en los últimos 30 años tan solo Estados Unidos. En las últimas 2 décadas, Estados Unidos ha protagonizado más de 100.000 bombardeos aéreos. Más de 100.000 bombarderos aéreos lo ha protagonizado la mayor potencia militar del mundo. En los últimos 20 años, es decir, probablemente la edad que todos vosotros tengáis, Estados Unidos ha perpetrado más de 100.000 ataques aéreos. Ya, si tenemos estos datos en cuenta, 54 conflictos activos, más de 100.000 bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos en los últimos 20 años, 34 campañas militares activas, no da la sensación de que el mundo esté tan en paz como inicialmente estábamos estimando o percibiendo. ¿Me equivoco? ¿No cambia un poquito ya la interpretación? Solo Estados Unidos se ha gastado, luego vamos a ver, 19 billones de dólares en presupuestos militares desde que terminó la Guerra Fría. 19 billones de dólares. Esto supone, para que os hagáis una idea, 16 billones más que China y más que el resto del mundo junto. No parece que estemos en una sociedad tan pacífica y realmente donde los problemas hayan desaparecido por completo, ¿no? Pablo, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Conocéis esta imagen? Las protestas de Hong Kong. Es sorprendente, pero nuestra generación ha vivido un momento histórico que ha pasado desapercibido. Nuestra generación ha vivido un acontecimiento que en otra época tal vez hubiera determinado la política internacional y que aquí apenas ha aparecido en los grandes titulares de los medios de comunicación. Esto es una escuela de verano donde se habla de libertad. Y sin embargo hemos tenido recientemente la peor de las noticias posibles. Hong Kong era un extraño lugar. Era un lugar con libertades políticas, de ejercicio político limitadas, pero con plenas libertades económicas y plenas libertades civiles, incluso de manifestación y activismo político. Dentro del modelo de un país, dos sistemas, a pesar de estar bajo soberanía china desde el año 98, en Hong Kong era uno de los lugares más libres del mundo. Quien haya tenido la oportunidad de visitar Hong Kong, era habitual encontrarse manifestaciones en la calle, campañas políticas en la calle, campañas contra la República Popular de China en la calle. Era común. Había independencia judicial, había partidos políticos, había asociaciones y agrupaciones de todo tipo. Tenía una de las industrias de comunicación más importantes y libres de Asia. Era una perla de la libertad, en cierto modo, ¿no? De hecho, en todos los indicadores de libertad, tanto humana como económica, ranqueaba muy alto, ¿no? Incluso en la libertad económica ranqueaba en el primer puesto durante muchísimo tiempo. Sin embargo, todo esto cambió. Y ha cambiado hace unos meses.
Cuando hablamos de libertad, y cuando hablamos de muchos debates sobre la libertad, creo que hay pocos debates tan importantes como este, y no hemos prestado ninguna atención. En 2019, China propuso, la República Popular China, propuso implantar una ley de extradición. Una ley de extradición por la cual cualquier persona acusada por cualquier delito por parte del gobierno chino o los tribunales chinos podía ser extraditada a la China continental y ser juzgada por tribunales que, por supuesto, no son independientes y que dependen del Partido Comunista. Eso llevó a muchísimas personas a la calle y se produjeron las protestas masivas que todos vivimos, ¿no? Y con la cual creo que la mayoría nos solidarizamos. Pero pasó el tiempo y nos olvidamos. En julio del 2020, la República Popular China se saltó todos los acuerdos internacionales, se saltó la ley básica, que viene a ser la Constitución de Hong Kong, e implantó de mano mayor la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional dice que cualquier persona, cualquier medio, cualquier empresa, cualquier organismo que sea culpado de ser de subordinación, de ser poco patriota, de ser desleal contra el gobierno de la República Popular China, puede ser juzgado y condenado. Y va a ser juzgado y condenado no por los tribunales de Hong Kong, sino por los tribunales de la República Popular China. Eso ocurrió en julio del 2020. Desde entonces, Hong Kong se ha transformado por completo. Lo que era uno de los lugares más libres de la Tierra, el icono de libertad que protagonizó, por ejemplo, el famoso documental de Milton Friedman, hoy ya no es más que una cárcel en manos del gobierno de Xi Jinping. Desde julio del 2020 se han cerrado medios de comunicación. Desde julio del 2020 se ha modificado la ley electoral para impedir presentarse a la oposición a las elecciones. Desde julio del 2020 se está deteniendo a muchísimos disidentes políticos. Desde junio del 2020 de las bibliotecas se eliminaron muchísimas obras consideradas inadecuadas. Desde julio de 2020 se han venido cambiando todos los currículos académicos para establecer la doctrina nacionalista del Partido Comunista Chino. Desde julio del 2020, si alguien es declarado sospechoso, no culpable, es detenido. De hecho, se ha desarrollado el sistema de delación entre vecinos y compañeros de trabajo que ya operaba en la China continental. Hoy, si no denuncias a un vecino, puedes ser culpable de colaboración, si tienes sospechas de que está siendo poco leal a la República Popular de China. Ha cambiado la situación por completo. Incluso el último anuncio que ha protagonizado la Oficina de Seguridad Nacional, que es, por así decirlo, el organismo político-policial que ahora opera directamente en Hong Kong y está por encima de las propias instituciones de seguridad de Hong Kong y que depende del gobierno chino, ha establecido que también van a censurar las películas o cualquier otro contenido audiovisual que se exhiba en la ciudad. No hablamos de un lugar de 100.000 o 200.000 habitantes, hablamos de casi 8 millones de personas que vivían con total libertad. Hablamos de millones de personas, cientos de miles, millones de jóvenes que crecieron con total libertad y que aspiraban a tener una vida con plena independencia, con libertad de expresión, con plena independencia de opinión, y eso ha desaparecido de un plumazo. Y lo peor, o lo más llamativo, o lo que a mí más me ha sorprendido, es que prácticamente nadie ha dicho nada. La Unión Europea se ha limitado a unas líneas de condena, Estados Unidos se ha limitado a unas líneas de condena y una amenaza de retirar a Hong Kong el estatus de comercial especial, y poco más. El único país que un poquito ha hecho algo ha sido Reino Unido, que ha modificado su ley migratoria y su ley de residencia para facilitar que los hongkoneses que nacieron cuando Hong Kong era una colonia británica, un territorio británico, puedan trasladarse a la metrópoli, ellos y sus hijos. Pero nadie ha dicho nada. 8 millones de personas en un icono financiero, un icono creativo, un icono de los medios de comunicación que ha desaparecido de un plumazo. A mí esto, cuanto menos, me parece una amenaza. Creo que es algo que debería preocuparnos a todos, porque demuestra que el camino de las libertades es reversible y que lo conquistado no es definitivo. Pablo, vamos a la siguiente. Pero más allá de Hong Kong encontramos estos días, y creo que con una mínima búsqueda de los medios de comunicación todos os vais a poder situar muy bien, con el caso de Afganistán. El caso de Afganistán es completamente diferente, pero vais a ver cómo en cierto modo está relacionado con Hong Kong. Después de casi 20 años de intervención militar internacional de Estados Unidos
y de los aliados de la OTAN de Estados Unidos, después de un presupuesto militar de ayuda al desarrollo de más de 2 billones de dólares, las tropas internacionales, las tropas norteamericanas y el resto de tropas internacionales se están retirando estas semanas de Hong Kong, se están retirando a toda prisa, de Afganistán, perdón, y se están retirando a toda prisa. Lo que ha ocurrido en Afganistán es que tras casi 20 años de contienda, tras casi 20 años de ocupación internacional, resulta que los talibanes han lanzado una ofensiva muy importante, controlan ya casi el 70% del territorio del país, controlan la mayor parte de la población del país. De hecho, el gobierno solo tiene control efectivo sobre 74 unidades territoriales y sobre el 33% de la población. Es lo único que controla el gobierno apoyado por las instituciones internacionales, regado con muchísimo dinero, apoyado con tropas militares, apoyado por más de 20 años de política de seguridad y desarrollo. Y lo cierto es que los talibanes, que es un grupo relativamente informal, están ganando la batalla. De hecho, el Wall Street Journal publicó a finales de junio, el día 26 de junio, publicó una información que se hacía eco de un informe de inteligencia norteamericana, probablemente muchos lo conozcáis, que determinaba que el escenario más probable es que el gobierno afgano colapse y caiga entre 6 y 12 meses después de retirarse las tropas internacionales. Es decir, que la cuenta atrás ha comenzado. ¿Cómo es esto posible? Os pregunto, ¿cómo es posible que en un conflicto donde Occidente ha movilizado a decenas de miles de hombres, solo Estados Unidos llegó a tener sobre el terreno 110.000 hombres, que ha costado cientos de miles de millones, el resultado sea este? Pero, ¿sabéis qué es lo más preocupante? Y luego me entenderéis por qué digo y por qué uso la palabra preocupante. Que no es un caso aislado. Estados Unidos y Occidente hace años que son incapaces de ganar una sola guerra y se da la circunstancia de que ya no tienen capacidad de disuasión. Es sorprendente, pero Estados Unidos no es capaz de ganar un conflicto militar. Y cuando digo ganar es intervenir y establecer o condicionar el futuro. La operación de Afganistán fue un fracaso. La operación de Irak fue un fracaso. La operación en Libia fue un terrible fracaso. La operación en Siria y en Somalia ha sido un fracaso. En Siria ni siquiera consiguieron deponer al dictador. Pero ni siquiera eso. Es que con Irán llevamos 20 años de amenazas, 20 años de señalamiento y no se ha conseguido nada. Con Corea del Norte no se ha conseguido nada. Con el caso de Venezuela no se ha conseguido absolutamente nada. Pero ya no solo hablamos de Venezuela. Hablemos de lo que en Estados Unidos denominan el Triángulo Norte. Guatemala, Honduras y El Salvador. 3 países regados con cientos de millones de dólares por parte de Estados Unidos, primero con el Plan Mérida, después con el Plan de Seguridad, después con la Alianza por la Prosperidad, y que cada vez están peor. Donde el narcotráfico cada vez tiene un control mayor, donde cada vez la informalidad es más alta, donde cada vez el gobierno es más sospechoso de no respetar ninguna institucionalidad. Y es una prioridad para Estados Unidos. De hecho, Joe Biden acaba de anunciar, le ha adjudicado a Kamala Harris, o le ha encargado, la segunda parte de la Alianza de la Prosperidad con 4.000 millones de dólares de inversión solo en estos 4 países durante los próximos 5 años, además de apoyo en seguridad. Estados Unidos no consigue nada. Incluso la Rusia posterior a la Guerra Fría, ha ocupado Crimea, tiene desplegadas tropas informales en la frontera con Ucrania y no tienen el más mínimo reparo, ni el más mínimo miedo. De hecho, frecuentemente la Fuerza Aérea Rusa sobrevuela el espacio aéreo de la OTAN. Es llamativo. Estados Unidos ha gastado 19 millones en equipamiento militar y en presupuestos militares desde el final de la Guerra Fría. Europa gasta cada año, los países europeos pertenecientes a la OTAN, gastan cada año entre 250.000 y 300.000 millones de dólares en presupuesto militar. El presupuesto militar de los países europeos de la OTAN es mayor que el presupuesto militar de China. Y en cambio, no tenemos capacidad de disuasión y no tenemos ni siquiera la capacidad de ganar conflictos militares. Resulta que hay más conflictos militares que nunca desde la Segunda Guerra Mundial y resulta que cuando Occidente participa en uno, lo pierde. En Siria, la guerra se perdió porque el dictador sigue en su lugar. En Irak y en Afganistán la guerra se perdió. Hoy Irak es un aliado de Teherán. En Afganistán, la retirada está siendo equivalente a la de Vietnam. En Libia no se consiguió nada. En Venezuela, al final, el dictador Maduro y sus compinches hacen y deshacen como les da la gana. Y yo os pregunto, ¿no hay algo que os chirría? ¿Os parece esto razonable?
Yo creo que sí, porque al final creo que hoy la guerra no ha pasado de que no existe, sino que en realidad cambia de fútbol, ¿no? Yo creo que hoy la guerra se basa más en la lucha por la información o en el hecho de tener información que tú puedas pasar y para vender a otros, o incluso en el hecho de realizar inversiones en otros países, ¿no? Como por ejemplo China, que ha intentado hacer un montón de autos en Europa y por eso ha tenido que imponer como una ley que la impida. Y también creo que electoralmente, sobre todo, los ciudadanos últimamente perciben mucho más el hecho de intervenir en una guerra. Yo creo que por dar razones, porque provoca una guardia civil a fin de cuentas, y también porque implica mandar gente nacionales a... Pero en estas guerras ha intervenido. Claro, pero por eso digo que yo creo que los políticos se dan cuenta de que eso les castiga mucho electoralmente y de que pueden conseguir riquezas para otros medios, como puede ser por la gestión de información. Entonces igual creo que es por eso, por lo que a lo mejor terceros países como Estados Unidos no se esfuerzan tanto como antes. Pero Estados Unidos en Afganistán se ha esforzado mucho, casi 20 años. Más de 2 billones de dólares. Solo por parte de Estados Unidos. La última estimación apuntaba a 2,2 billones de dólares que ha tenido de coste militar la campaña afgana. Llegó a haber más de 100.000 unidades militares solo de Estados Unidos, ¿eh? Solo de Estados Unidos. Es que yo creo que el problema es que estamos comparando gobiernos democráticos de Occidente con gobiernos totalitarios de Venezuela, del Líbano. ¿Cuál es la población de Occidente respecto a la población mundial? Búscalo. Porque el mundo tal vez sea diferente al que todos tenemos en mente. Yo creo que el punto es que realmente estamos utilizando una guerra convencional como si fuera entre países, cuando realmente nosotros no tenemos un objetivo. Es decir, tú vas a, por ejemplo, a Afganistán y no hay una capital que tomar, no hay un ejército al que enfrentarse. Creo que realmente lo que se debería hacer es, en vez de gastar tanto en equipamiento militar y eso, utilizar otro tipo de guerra no tan convencional. Esto es un poco como la guerra de guerrillas. Es imposible ganar la guerra de guerrillas. Napoleón lo intentó aquí, no pudo. Los romanos lo sufrieron realmente muy dura en Viriato y realmente no le ganaron por guerra convencional, le ganaron por traición. La República Popular de China de Mao nunca invadió Hong Kong. Creemos que hay un Dios salvador que nos va a venir a salvar y es mentira. Y aquí estamos a 5 días que pase lo que ha pasado en Hong Kong. Las libertades son reversibles. Estoy completamente de acuerdo. Creo que, como decía aquí mi compañero, nos estamos confiando mucho y, por ejemplo, en España, pues somos uno de los países que menos invertimos. Y bueno, que hay que tener cuidado porque, como estamos viendo, pues pueden hacer cosas. Pero Estados Unidos invierte más que el resto del mundo junto, desde la Guerra Fría, y no consigue ganar batallas. Y yo diría dos cosas. O sea, primero que sea el entendimiento del tipo de guerra que se está enfrentando. Creo que se plantean más la guerra. También hay temas culturales que desde Occidente no somos capaces de entender cómo funciona la cultura en otras partes del mundo. Y por último, creo que lo más importante es el tema del comercio, que si bien se han gastado una millonada de recursos, creo que lo único que han generado es dumping económico y que lo que permite que no es que florezcan los países, sino que les llueve plata y al final no se genera tejido social, no se genera integración social y no puede crecer, florecer el país y al cabo se tienen que retirar las tropas y vuelve todo al caos. Luego voy a ir con eso. Sí, yo creo que la clave son los medios de comunicación. Es decir, si nos fijamos cuando Castro da en el 59, digamos, el golpe de Estado, ellos magnifican la gente que tenían detrás cuando en realidad eran unos locos que se meten en un barquito, ¿no? La guerra de Vietnam, por ejemplo, la opinión pública se le echa encima a Estados Unidos porque en vivir en sociedades libres, los medios de comunicación pueden operar y ver qué se está haciendo allí, ¿no? De mal. Ha pasado otra vez con Israel. En Israel hemos estado viendo muchísima propaganda política de lo que está haciendo mal el Estado de Israel, sin embargo, jamás parecían que eran los buenos de la película, cuando es un grupo terrorista que está mano militar y ocupando un territorio. Por eso yo creo que los medios de comunicación son los que influyen mucho en determinadas ocasiones a la hora de hacer la guerra. Pero eso no me explica por qué países como China o Rusia ya no tienen ningún miedo a la disuasión. A la disuasión, a la amenaza de actuar. Es decir, durante la Guerra Fría se gestó un sistema político consistente en una contienda entre dos grandes bloques que pasaba por lo siguiente. La autodestrucción mutua garantizada hacía que ningún bloque se atreviera a actuar unilateralmente contra el otro. Y de hecho, salvo pequeñas guerrillas y pequeños movimientos exógenos, no hubo ningún enfrentamiento armado y desde luego a Mao no se le hubiera ocurrido ocupar Hong Kong y desde luego a la Unión Soviética no se le hubiera ocurrido ocupar Alemania Occidental. Yo creo que, como decía mi compañero de la segunda fila, pues como los medios de comunicación pues hacen su trabajo, la gente de esos países comunistas, totalitarios, está como mucho más fanatizada. Entonces,
como que luchan de otra manera, por decir. Vale. Me vais a permitir seguir y ahora hacemos el turno hacemos un coloquio, pero dejadme terminar. Muy interesante esto último que has comentado. Estamos en una escuela hablando de libertad, ¿no? La libertad no está garantizada. Vivimos en un mundo que es muy diferente tal vez al mundo que la mayoría de vosotros imagináis. Porque vivimos en un mundo, y en relación a la pregunta o la intervención que antes hacíais por este lado, vivimos en un mundo donde Occidente es minoría. ¿Cuántos habitantes tiene Europa Occidental? ¿550 millones de habitantes? ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? ¿Otros 350 millones? Sumamos Canadá, somos Israel, Japón. Estamos en franca minoría. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Solo la India y China juntos tienen muchísima más población combinada que Europa y Norteamérica. Esa es la nueva realidad política que se está consolidando. Y es con lo que vamos a tener que lidiar durante las próximas décadas. Y esto es, en parte, por donde quería dirigir la reflexión. Porque si estamos en un espacio de reflexión y de debate, está muy bien que hablemos sobre lo buena que es la libertad, sobre cómo conseguir más libertad. Pero también tenemos que tener una cuestión en mente que solemos olvidar, que es cómo preservar la libertad. Pablo, vamos ahí al siguiente. Esta noticia apareció en el Washington Post hace apenas unos días. Se detectó la construcción de 100 nuevos silos de misiles nucleares por parte de China. No quiere decir que vaya a haber 100 nuevos espacios de lanzamiento de misiles balísticos, porque lo que se suele hacer es montar muchos silos como señuelos, ¿no? Y luego repartir los misiles balísticos en proporción 1,8, 1,5, 1,10 en función de los casos. Pero esta es la realidad del mundo. Hoy tenemos, y cada vez está protagonizando más titulares, un gran debate, una gran lucha. Y aquí hay dos formas de entenderla o de entender esta nueva cosmovisión, ¿no? Que es la emergencia de China. China por sí misma tiene más habitantes que Europa y Norteamérica juntos. China es un país cuya economía está creciendo, ya representa 2/3 de la economía de Estados Unidos. China es prácticamente la fábrica del mundo. China ya es el 20%, por ejemplo, de todo el gasto en tecnología mundial. Se calcula que para finales de la década superará ampliamente a Estados Unidos. Y China es un país que está reforzando sus estructuras militares a toda velocidad. Hasta tal punto que, por ejemplo, prácticamente todos los informes de la Marina de Estados Unidos apuntan a que ellos ya no tienen capacidad del control de las aguas en esta parte del Indo-Pacífico. No quiere decir que China tenga la capacidad de controlar las aguas, pero Estados Unidos no la tiene. Después de años de muchísimas inversiones, después de años de una hegemonía absoluta, nos encontramos con la emergencia de un nuevo mundo. Y es un nuevo mundo muy distinto al nuestro. Es un nuevo mundo donde las libertades individuales no son una prioridad. Es el mundo que en julio de 2020 condenó a todos los hongkoneses de vuestra edad a vivir el resto de sus días bajo un régimen totalitario. Este es el mundo con el que tenemos que lidiar. Y aquí hay un gran debate, si me vais a permitir, simplemente lo voy a esbozar. No me voy a pronunciar, simplemente los voy a esbozar porque creo que hay dos caminos posibles. O hay al menos dos caminos principales que se están siguiendo. Y de hecho hay un choque, ¿no? Sobre qué camino seguir. El primero de ellos es el de la confrontación directa con China. Es el de elevar el tono, el de ser más exigentes con China, es el de la guerra comercial, es el de las amenazas de sanciones. Donald Trump fue un buen ejemplo en este caso. Situó a China en el punto número 1 prácticamente de su agenda internacional. Y de hecho lanzó la mayor campaña de represión comercial de los últimos 50 años. Joe Biden está siguiendo esa misma estrategia. No es una crítica a Trump. Joe Biden está siguiendo esa misma estrategia hasta el día de hoy. Se especulaba con que podía cambiar, pero lo cierto es que no parece que se haya distanciado en absoluto el camino. Y yo la pregunta que os hago es que reflexionéis sobre cómo tenemos que lidiar con China en el futuro. Luego también os haría la pregunta de cómo tenemos que lidiar con los países musulmanes. La población musulmana va a representar dentro de 20 años 1 de cada 3 personas en el mundo. Van a ser muchísimos más que nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer los debates. Hay otra línea de trabajo, hay otra línea, digamos, de opinión, que dice que no hay que enfrentarse a China, o que no hay que elevar la temperatura de China.
que China es muy diferente a lo que en su día era la Unión Soviética, porque China no tiene, digamos, una agenda ideológica internacional, no pretende establecer su modelo en ninguna otra parte del mundo, porque tiene una interconexión muchísimo mayor con Occidente, con los mercados occidentales, porque es un gran mercado para nuestras empresas y para nuestros productos. De hecho, por ejemplo, el otro día leía un informe sobre la tasa de ahorro de las familias chinas, ¿no? Hoy en día, el consumo de las familias representa poco más del 40%, se calcula que representa poco más del 40% de la economía china, el consumo de las familias chinas, ¿no? Es uno de los países más ahorradores del mundo. Acumulan capital de una forma salvaje. Según los datos oficiales, el 45%, más del 45% de su Producto Interior Bruto se destina cada año a inversión de capital. Ahorro e inversión de capital. En sus diferentes vertientes, ¿no? Capital físico, capital financiero. El gobierno chino está tratando de lanzar una agenda para impulsar la demanda interna. Y para que os hagáis una idea, si el gasto de las familias, el gasto en consumo de las familias, se eleva en 10 puntos para final de la década, que es algo plausible, pasa del 40 al 50%, para que os hagáis una idea, en el caso de Estados Unidos estaremos en torno al 70%, en Europa estamos por encima del 60%. Si se eleva hasta el 50%, esto supondrá en 9 años un mercado nuevo de 4 billones de dólares. Para que os hagáis una idea, esto es un 50% más que todo el consumo de Japón, que es el tercer mercado más importante del mundo. Imaginaos el impacto que eso tiene a nivel de empresas, a nivel de exportación de productos, a nivel de ingresos para el resto del mundo, ¿no? Si hoy todos hacemos un ejercicio y nos vamos a la cuenta de resultados de empresas tan importantes como Mercedes, como BMW o como Adidas, nos encontramos que China representa una parte muy significativa de sus resultados anuales y de su facturación y de sus resultados operativos. Caso de Apple, por ejemplo, más del 25% de su margen neto se genera en la República Popular China. Y hablamos de una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? Por market cap, la compañía número 1 del mundo. Yo creo que eso es una oportunidad. Es una oportunidad. Pero claro, si optamos por la vía del choque, esta oportunidad se puede perder. Pero si no hacemos nada, podemos ver casos como el de Hong Kong repetidos durante el tiempo. Y además, ¿en qué situación nos deja? Si un país ocupa otro y establece una línea totalitaria sobre lo que era un país libre y nadie dice nada y nadie denuncia nada, ¿qué incentivo van a tener otros países a respetar los marcos de libertad? Existen esos dos caminos. Ahí es, digamos, uno de los grandes debates que se están forjando en estos momentos. Y para mí uno de los debates más importantes que existen. ¿Cómo lidiar con la emergencia de estos nuevos países? ¿Cómo lidiar con la emergencia de estos nuevos sistemas políticos y estos nuevos sistemas económicos? Cooperación, creemos en el comercio, creemos que el comercio y los flujos financieros, los flujos de capital y la integración económica van a favorecer una evolución política y prescindimos como peones a corto plazo de casos como el de Hong Kong, o realmente tenemos que prevenirnos. Yo no voy a esbozar una opinión, simplemente creo que son elementos para reflexionar, ¿no? Creo que son debates importantes. ¿Conocéis esta imagen? Taipei. Esta imagen es la capital de Taiwán, la República China. Y ahora mismo es uno de los puntos calientes del mundo. Si hace 5 años, escasamente 5 años, alguien nos hubiera preguntado si pensábamos que era posible que el gobierno de Xi Jinping terminara con la libertad de Hong Kong, la respuesta unánime hubiera sido que no. Nadie se lo creía. De hecho, cuando se producen las protestas en 2019 y el gobierno da un paso atrás con la ley de extradición, todo el mundo dice, vuelve a ocurrir. La sociedad civil protesta, Occidente mira y China se retira. Había ocurrido ya en 2003, había ocurrido en 2005. Esta vez fue diferente. Ahora mismo en Taiwán es otro de los puntos calientes del mundo. Taiwán es un importante centro tecnológico. Por ejemplo, es el productor más importante del mundo de semiconductores, que es una de las piedras angulares de la revolución tecnológica y la revolución digital. Y las compañías más importantes están en Hong Kong. De hecho, no sé si todos habéis visto las noticias de que Apple ya está fabricando sus propios microprocesadores, ¿no? Los M1, que ya son propios, se desarrollan aquí, se desarrollan en Taiwán. Y de hecho los centros de investigación de Apple están en Taiwán, sobre microprocesadores y semiconductores. Los semiconductores son vitales para la industria militar, por ejemplo. Los cazas de nueva generación funcionan básicamente con semiconductores.
Los misiles balísticos funcionan con semiconductores. Los satélites funcionan con semiconductores. Son vitales. Cuanto más pequeños y más rápidos son los microprocesadores, más capacidad tecnológica existe. Taiwán es el epicentro del mundo. Y es un lugar que Xi Jinping ha dicho que tiene que reintegrarse a la soberanía china antes de 2045. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? ¿Qué compromiso tenemos que asumir en Occidente respecto a Taiwán? ¿Tenemos que garantizar su protección? ¿Tenemos que volcarnos y que sea un símbolo para el resto del mundo sobre la capacidad de Occidente de proteger los espacios de libertad? Taiwán es uno de los lugares más libres de la Tierra. Desde luego es uno de los países a nivel político y económico más libres de Asia. Yo creo que el más libre de Asia. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no hablamos de 8 millones de personas. Hablamos de bastantes más, de 30 millones. Creo que es otro debate a tener en cuenta en una escuela de verano. Ahora comentamos. Y luego tenemos el caso del continente olvidado. El caso de África. África está cambiando muchísimo durante los últimos años. Está cambiando a una velocidad vertiginosa. Probablemente cuando todos nacimos, y da igual si tenemos 18, 20, 25, 30 años, la historia es que África no había movimiento. En África no pasaba nada. Pero esto ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. Y hoy podemos distinguir 3 partes del continente. No se ven muy claros, pero os prometo que en la presentación había 3 colores. Lo que podríamos decir que es el África buena, el África que se está transformando a toda velocidad, que ha iniciado esa senda de crecimiento económico y de reformas, donde tenemos a países como Ruanda, como Etiopía, como Tanzania, después de la muerte además del último presidente, que había frenado el proceso, Costa de Marfil, Senegal, son países que están experimentando un proceso de crecimiento económico muy amplio que se están abriendo a la inversión extranjera directa. Y no solo respecto a industrias extractivas, sino también manufacturas. Por ejemplo, en Etiopía se está creciendo muchísimo la industria textil, ¿no? Está siguiendo un poquito, o está reproduciendo el modelo que en su día pues, se aplicó o en Vietnam, o en Bangladesh, o en la propia China. Y es curioso porque Etiopía está envuelta en un conflicto militar, pero eso no ha parado al gobierno. De hecho, en mitad de un conflicto internacional que todo el mundo está denunciando, el gobierno acaba de privatizar, está en proceso de privatizar su compañía de telecomunicaciones, ¿no? Una compañía con 100 clientes, con 100 millones de clientes. Luego tenemos otra parte de África, que es el África mala, el África que parece que avanza pero luego se vuelve atrás, y luego el África que no se ha movido, ¿no? Pero bueno, esto ya lo conocimos en Asia. En Asia, el despegue de Asia comenzó con lugares tan concretos como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur o Taiwán. Ahí despegó todo el continente. Y eso está ocurriendo en África. ¿Sabéis por qué os estoy hablando de África? Porque en África no hay sistemas occidentales institucionales. En África, los sistemas políticos son mucho más similares a Asia que Europa o a Norteamérica. La influencia de China en África es muchísimo mayor que la de Europa o Estados Unidos. Este nuevo continente que despega ya no despega de nuestra mano. La capacidad de influencia de Occidente es muy limitada. Y eso también presenta un reto para libertades. Además, África va a ser el continente con mayor despegue demográfico. Es decir, que cada vez va a tener más peso. Pues lo siento. Podemos debatir muchísimo, pero en este lugar del mundo tampoco tenemos ya prácticamente ninguna influencia política. China nos ha pasado de largo. Y no digo que sea malo, porque China está propiciando una cierta institucionalidad, no liberal, pero sí una cierta institucionalidad que está propiciando el crecimiento económico. Además está relacionando una integración económica muy acusada, hay una inversión en infraestructuras que en algunos casos se está demostrando muy productiva frente a lo que dicen la mayor parte de medios de comunicación internacionales. Pero lo cierto es que las relaciones entre África y China son ya mucho mayores que las relaciones entre África y Europa y Norteamérica. ¿Y sabéis qué ocurre con Norteamérica y sobre todo con Europa? Que son sociedades muy envejecidas demográficamente. Por ejemplo, fijémonos en el caso de España. España es un país que nos va a dar muchas noticias durante los próximos años. Por ejemplo, se calcula que para 2050, y esto son estimaciones, pero van a ser muy exactas, porque digamos que el proceso demográfico ya se ha producido, ¿no? Salvo pequeñas variaciones fruto de la migración, el proceso demográfico esencial ya se ha producido. De aquí a 2050, España va a perder a entre 4 y 6 millones de personas en edad de trabajar. Y además tendremos 7 millones de personas más en edad de jubilación. La edad media de España, que ya es una de las más altas del mundo, se va a situar cerca de los 50 años. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que Occidente
es un espacio demográficamente envejecido. Los lugares envejecidos, como os podéis imaginar, tienden a perder influencia. Son menos activos productivamente, dependen de otros lugares con economías más dinámicas. Es decir, y ahora os quiero hacer una pregunta que creo que tenemos que tener en cuenta en los debates. ¿Realmente podemos decir que estamos en la era en la que las libertades han triunfado? ¿Está la ganancia de libertad consolidada como un proceso político irreversible? Durante las próximas décadas viviremos un mundo más libre o menos libre. Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Mi intención con esta sesión era poneros estas preguntas sobre la mesa y estas cuestiones sobre la mesa. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que soy muy malo dirigiendo, pero vamos a ver, empezamos por ahí. Primero, una fácil de sí o no, y es que si crees que Ucrania entrará en la OTAN. Y segundo, conectándolo con eso, sobre cómo es el tema de un ejército de la Unión Europea, porque con el espacio de Schengen hay un tema ahí de proteger las fronteras comunes y tal. Y por último, sobre lo último que dijiste, una pequeña reflexión de la frase de Thomas Jefferson, de la expresión de la libertad, la vigilancia perpetua. Bien, muy interesante. Voy muy rápido. Respecto a Ucrania, la cuestión es que no sé si la OTAN se va a atrever nunca a integrar a Ucrania en la OTAN. Sobre todo porque, aunque nos sorprenda, hay casi más disuasión de Rusia hacia la OTAN que de la OTAN hacia Rusia. En segundo lugar, claramente sí. En Europa derrochamos al año entre 250.000 y 300.000 millones de dólares que no sirven absolutamente para nada. Tenemos ejércitos sin capacidad de despliegue, poco operativos, que no son capaces ni siquiera de garantizar el control de las fronteras. Ni hablamos ya de garantizar misiones internacionales. Cuando los ejércitos europeos han participado en Afganistán ha sido un bochorno. Ha sido una acción ridícula, porque no podían entrar en combate. Incluso en actividades, por ejemplo, de evacuación militar, tenían prácticamente siempre que intervenir las tropas norteamericanas. 300.000 millones que no sirven para nada. Creo que una buena posibilidad es un ejército pequeño, modernizado, integrado entre los diferentes países, con una capacidad de despliegue muy alta para defender nuestros espacios de libertad. Creo que sí. Alberto, por ejemplo, hablando de este tema, en España gastamos actualmente el 1,17% del presupuesto en defensa. Obviamente, con este presupuesto no vamos a tener un ejército en condiciones. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de despliegue, capacidad de maniobra y todo eso... No estoy, lo siento, pero me vas a matar, pero no estoy de acuerdo. En términos nominales estamos cerca del presupuesto militar de Israel. Creo que el ejército de Israel tiene capacidad de despliegue y capacidad operativa sustancialmente mayor que el ejército de España. España tiene un ejército que ahora mismo oscila entre los 110.000 y 120.000 tropas. ¿Por qué necesitamos 110.000 y 120.000 tropas y no 20.000 tropas bien equipadas y con capacidad de despliegue? No estoy, lo siento, pero en absoluto de acuerdo. Medir el gasto militar en términos de PIB es engañarnos. En China está en el 2%. Es engañarnos. En términos nominales tenemos que sacar más con lo que invertimos. Por aquí, a ver. Ah, perdona, Pablo. Pues para Pablo, mira, mucho mejor porque si nada más así, no... Una cosa, respecto a nuestro fracaso en cuanto a misiones extranjeras, yo creo que podríamos utilizar un poco también la analogía de Napoleón, porque Napoleón cuando puso aquí a su hermano realmente era más liberal que Fernando VII. Pero quiero decir, el punto yo creo que es que hoy en día lo que podríamos hacer contra China, por ejemplo, es que la gente sigue prefiriendo la tiranía nacional a la libertad extranjera. Así que el punto, porque sería más barato y seguramente sería más eficaz, sería financiar, por ejemplo, grupos democráticos dentro de la propia China, que se ocupen de... ¿Y por qué no? Podríamos... Es decir, al final, como ha dicho mi compañía, es una cuestión cultural. Si cambia la mentalidad de allí, automáticamente va a cambiar el gobierno y... Es decir, una sociedad que quiere siempre libertad, al final va a cambiar el gobierno, tarde o temprano. Por tanto, más lógico que gastar en armamento en sí, sería más lógico financiar pequeños grupos de guerrilla o simplemente guerrilla cultural, por decirlo de alguna forma. Sería más barato y encima más productivo, porque es eso, nosotros no podemos ganar en Afganistán porque es eso. El único problema que tiene ese escenario es que realmente supone un enfrentamiento político directo con la República Popular China. Y evidentemente no pensemos que el gobierno de la República Popular China se va a quedar con los brazos cruzados. No digo que no esté bien o que no comparta lo que estás diciendo, digo que hay otra
punto de vista que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en vez de en China, por ejemplo, hacerlo en África, porque está claro que a lo mejor en China como tal no se puede, porque es muy fuerte, pero en todos los demás países podemos jugar. ¿Sabéis cuál es el problema? Mira, he estado leyendo, estas últimas semanas he estado leyendo varios informes sobre USAID, ¿no? la agencia de impulso al desarrollo de Estados Unidos, ¿no? De ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo de Estados Unidos. Por ejemplo, con sus inversiones en el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Realmente no entendemos los países. Al final, y es lo que ha pasado en África siempre, más presencia que África, que son excolonias europeas, no hemos tenido. La mayor parte de los líderes de África han estudiado en Londres o en París. Ya ni siquiera es una cuestión cultural, es una cuestión de incomprensión de modelos. Nosotros llegamos allí, plantamos nuestra bandera de los derechos humanos, los derechos de no sé cuánto, las exigencias medioambientales, las exigencias no sé qué, y automáticamente nos dicen no queremos saber nada de vosotros. Sí, pero por eso digo que lo lógico sería que los serían... Ya, porque es que cuando vamos con tiempo limitado hay mucho... Sí, estoy tratando de contestar muy rápido precisamente por ese motivo. Está contestando muy rápido, vale. Brian. Sí, yo quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué rol juega acá todo el tema de ciberseguridad? Y lo segundo es qué perspectiva suscita el caso de la América Latina, que normalmente siempre fue el patio de Estados Unidos, pero que hoy día vemos que lentamente China se iba a llegar a mi juicio. ¿Qué perspectiva tiene Sudamérica? Sí, respecto a la ciberseguridad, es sorprendente, es otro de los grandes campos de batallas que existen y ahí el terreno está mucho más igualado que en la guerra física. De hecho, tanto Rusia, incluso Corea del Norte o China son muy activos en temas de ataques cibernéticos. China lo es en sus espacios de influencia, por ejemplo en Taiwán, Rusia lo es prácticamente en todo el mundo y Corea del Norte es una de sus vías de financiación, ¿no? Hay que ponerse las pilas con ese tema. Respecto a la cuestión de Latinoamérica, perdona que vaya tan rápido, pero es que si no... Respecto a la cuestión de Latinoamérica es otro ejemplo de fracaso occidental. Yo no he querido meterme mucho en el terreno de Latinoamérica porque entiendo que puede ir muchas susceptibilidades, pero el hecho de que ni Europa ni Estados Unidos hayan conseguido nunca que América Latina dé un paso de institucionalidad, de libertad real, de libertad efectiva, donde los ascensores sociales funcionen de verdad, donde los procesos de competencia sean reales, donde se pueda derrotar al crimen organizado, la violencia, es muy llamativo. Para mí sería otra de las grandes derrotas de Occidente, en este caso no por una intervención directa, pero sí a nivel político. Bueno, me preguntaba más todo a lo que está pasando en Colombia y lo que pasó en Hong Kong. Porque ahorita decías que se perdieron las libertades en Hong Kong y nadie hizo nada, pero te quería preguntar si eso no puede estar también ligado con el bajo activismo que tenemos las personas con ideología liberal. Te lo digo porque en Colombia, por ejemplo, fueron los grupos de izquierda que empezaron a tomarse las ciudades para que no entraran alimentos y todo eso, y cuando la policía intentó intervenir para desbloquear las ciudades, todas las ONG de izquierda entraron a hacer bulla a nivel internacional, nos cayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo, lograron invertir la realidad, y los que estaban tratando de liberar ciudades terminaron como personas que vulneraban derechos humanos, y los que los estaban vulnerando como víctimas. Entonces queda uno como que tienen mucho activismo, pero nosotros no hacemos ningún tipo de activismo. No tenemos ONGs, no estamos financiados, no estamos organizados, en cambio yo sí. No sé si eso pueda tener... Estoy de acuerdo y te voy a responder con una pregunta. ¿Qué ha pasado supuestamente en el país más próspero de América Latina que está envuelto actualmente en un proceso constituyente que veremos cómo termina? Adrián. Con respecto a la pérdida de capacidad interventora de Estados Unidos, hemos dicho que no sale nada bien, ¿crees tú que puede ser porque, aunque la inversión sea mayor que nunca, como has dicho, no sé cuántos billones, el coste de oportunidad marginal es aún mayor? Sí, puede ser, pero fíjate, hay un dato muy bueno, y es que Estados Unidos realmente no para. El ejército norteamericano es un ejército que está sobreexplotado. De hecho, ahora el gran problema que tienen, y todos los informes técnicos apuntan en esa dirección, es que está extenuado. Para que te hagas una idea, el presupuesto en conservación, mantenimiento y despliegue de unidades, por ejemplo, el combustible de los cazabombarderos o de los aviones de control aéreo cuando se despliegan, supone el 45% de todo el presupuesto militar. En el año 89, en plena Guerra Fría, era poco más del 25%. Es un ejército que no para. En los últimos 10 años han muerto más soldados norteamericanos en errores de combate, en errores propios y en accidentes, que muertos en combate. Ramón. Sí, bueno, a colación con lo que decía el compañero, eso de intervenir con guerrillas ya se ha hecho muchas veces, los Freedom Fighters, la contra los nicaragüenses, no salió bien. No salió nada bien. Lo que tú has estado explicando, no sé si me gustaría saber tu opinión sobre el libro de Huntington del choque de civilizaciones, porque es exactamente la misma tesis que has postulado con el tema de las no ideologías, los países no alineados. Me gustaría saber qué opinas de ese libro.
Sí, mira, yo personalmente voy a ir con el caso aplicado sobre ese libro. Más que decirte qué opino del libro, qué opino sobre el elemento esencial del libro, ¿no? Yo personalmente, pero es una opinión personal, soy partidario del acercamiento y la integración con China, comercial y económica. Y luego, si quieres, desarrollamos este tema. Creo que las oportunidades hay que aprovecharlas y creo que por la fuerza ya no se va a poder ganar absolutamente nada. Creo que tratar de imponer las reglas de juego va a provocar que nos quedemos excluidos y creo que lo que tenemos que hacer es volver a tener influencia real y además aprovecharnos de ella. Pero luego, si quieres, este debate lo podemos tener durante muchas horas. Yo quería comentar que una cosa que has dicho al principio, la persona que no estoy muy de acuerdo, afirmaba que ahora nos encontramos con un proceso de entrar en conflicto de nuevos países en el mundo, pero yo no estoy muy de acuerdo porque ahora pues, el ser humano posee medios de información y tenemos que existen conocimientos en el mundo que nos permiten saber qué está ocurriendo en el mundo, pero por ejemplo, en los sorprendente que cada uno de una letra con simplemente un conflicto armado entre dos grupos, dos poblaciones o dos grupos organizados era la noche. Entonces, ¿cómo hay personas que ahora se tienen que afirmar que ahora es una conflicto global si antes que no se podía hacer una comparación cierta? Y aparte de eso, que creo que el delito de clase homicidio entre el siguiente dictador que era de 40 homicidios por 100.000 habitantes, y ahora la mundial la tasa de homicidios es de 6 por 100.000 habitantes. Entonces, no sé. Homicidios, has dicho, perdona, que no se escucha bien, homicidios. Vale, perdona, sí, perfecto. Sí, mira, vamos a comparar lo que conocemos. Durante el siglo XVII, XVIII y XIX, la duración media de los conflictos estaba en torno a unos pocos meses. Conflictos declarados, es decir, enfrentamientos declarados, ¿no? Por parte de organismos establecidos o institucionales. Están en unos pocos meses. El 60% de los conflictos que están activos hoy en el mundo, el 60%, 6 de cada 10, llevan activos más de una década. Es decir, son conflictos estructurales. Esa es la diferencia esencial con el pasado. En el pasado, es evidente, las cosas han mejorado. Yo empiezo diciendo que las cosas han mejorado y creo que han mejorado. De hecho, hoy podemos movernos por el mundo con mucha facilidad y con relativa libertad. A mí me encanta viajar y, salvo por el coronavirus mediante, te puedo garantizar que no paro. Todo lo que puedo, ¿no? Me gustaría más, pero bueno, todo lo que puedo. Pero el 60% de los conflictos que hay activos ahora en el mundo, de esos 54 conflictos, llevan activos más de una década. Son estructurales. Lo que podemos comparar respecto a las épocas precedentes es que eran conflictos temporales muy cortos. Y lo que, por ejemplo, no ha cambiado tanto es el número de bajas por combate y día en los siglos XVII y XVIII, es decir, de aquellos conflictos que conocemos. Evidentemente, pues puede que en África hubiera conflictos de los cuales no hemos tenido conocimiento, pero sí los tuvimos en Occidente. Y luego también tenemos hoy capacidades ofensivas y militares también distintas, hoy, digamos, ¿no? Creo que es verdad que había entornos, por ejemplo, estoy pensando en Oceanía o África o Asia Central, donde a lo mejor en el siglo XVII, XVIII y XIX hubo enfrentamientos de los cuales no tenemos constancia, o digamos, no están bien documentados, pero al mismo tiempo también hoy los conflictos mueven más recursos, tienen mucha más capacidad ofensiva y además son estructurales en el tiempo, cosa que eso sí era extraño, era muy extraño. La última de Pedro, ya no hay más tiempo. Yo quería preguntarte por pregunta. La primera vez que he escuchado antes decir que Estados Unidos fracasa en los conflictos. Quería preguntarte por qué lo miden en términos militares, porque es verdad que Estados Unidos a lo mejor fracasó militarmente, pero hay muchos conflictos que lo ha creado por objetivos económicos, objetivos para potenciar esos lobbies armamentísticos que existen dentro del país y demás objetivos que no tienen nada que ver con establecer la concordia o la paz en ese territorio. Y la segunda pregunta es que también has dicho sobre África que es positivo que China esté implementando cierta institucionalización y quería preguntarte por qué es positiva esa institucionalización y de qué institucionalización está hablando, si es social o es nominal política o de qué clase es esa institucionalización. Sí, muy interesante. Empezado por la última pregunta, ¿por qué creo que la presencia de China en África está siendo buena? Creo que los datos avalan la tesis. En los últimos 20 años, la pobreza extrema en África se ha caído más de un 70%. Es decir, el impacto de la pobreza extrema en África ha caído más de un 70%. Y esto se ha producido en el momento en que los países se han empezado, digamos, a tener inversión de capital, se han empezado a crear puestos de trabajo y se ha producido esa institucionalidad que permite que existan empresas. Por ejemplo, el grueso de la inversión china en África no es realizada por empresas públicas, sino por empresas privadas,
¿Qué ocurre? China es un país donde no tiene ningún problema en establecer relaciones con un gobierno, me vais a permitir decir esto, no es políticamente correcto, pero es la realidad. China no tiene ningún problema en establecer relaciones con países que no son excesivamente cumplidores en el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, China no pretende que caigan dictaduras y se establezcan elecciones libres cada pocos años. Lo único que exige es que haya acuerdos, contratos y que se cumplan. El grueso de la inversión china en África está protagonizada por empresas privadas, además empresas no excesivamente grandes, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Entonces creo que esa institucionalidad a la hora de desarrollar contratos, a la hora de establecer las cláusulas de cumplimiento obligado, a la hora de que los países se obliguen a traer inversión extranjera, que se empiecen a generar dinámicas locales de actividad económica, creo que está siendo muy positiva. Por ejemplo, yo siempre pongo un caso que es el de Etiopía, ¿no? Hay un ferrocarril, Etiopía es un país que no tiene mar, no tiene costa, y entonces depende de sus exportaciones, su tránsito comercial con el resto del mundo, depende del transporte de las mercancías nacionales hacia puertos de terceros países, ¿no? China ha financiado la construcción de un ferrocarril que une la capital de Etiopía, Addis Abeba, con Djibouti. Es un ferrocarril que estaba operando al 98% de su capacidad, que ha sido un éxito, que parece que siempre las inversiones chinas terminan en fracaso, y lo cierto es que eso no es del todo así. Ese ferrocarril, por ejemplo, que ha sido desarrollado por empresas chinas, que está bajo gestión de una empresa china, ha sido un desarrollo de la institucionalidad que favorece la exportación y el tráfico de personas en Etiopía. El impacto ha sido positivo. Es a lo que me refiero. Exactamente es el mismo proceso que se vivió en su día en Asia. Si nos remontamos a la década de los 50 y preguntamos en aquel momento a los consultores de la época y les decimos, vamos a ver, ¿dónde invertiríais vuestro dinero? ¿En África o en Asia? Todo el mundo te respondería que en África. En aquel momento África eran colonias, había ciertas instituciones occidentales, había un reparto de la propiedad y estaba ligeramente más desarrollado gran parte de África que gran parte de Asia. En Asia hubo un desarrollo de institucionalidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Singapur, por ejemplo en Taiwán, por ejemplo en Corea del Sur, que facilitó la emergencia económica y luego se ha extendido por todo el continente, ¿no? Entonces creo que es bueno que eso ocurra también en África. Y la primera pregunta no me acuerdo, me vas a perdonar. Sí, ¿por qué he dicho si Estados Unidos es un fracaso? Bueno, he hablado de fracasos en términos de los objetivos establecidos por los propios Estados Unidos. Luego, si hay objetivos ocultos que dependen de lobbies, entiendo que ya entramos en el terreno de la opinión. Yo creo que una guerra que cuesta cientos de miles de millones, que se cobra la vida de miles de personas, que termina con decenas de miles de heridos, como ha sido el caso de la guerra afgana, o el caso de la guerra de Irak, y no se consigue el objetivo de que haya un país desarrollado o que haya un país aliado, me parece que es un fracaso. No hay tiempo para más. Muchas gracias, Enrique. Pues nada,